Bueno, autóctono, mirad qué satélite viene aquí. Se va hasta... ¡Ostras, tío! Entra para allá, para la base. Buen día, va a dar la vuelta al mundo con la moto esta. Mirad, aquí lo podéis seguir. Ya que me sigues, sígueme en YouTube, Instagram y Facebook. ¿Tienes aquí placas solares y todo equipado? Tú estás preparado para la guerra. Bueno, ¿cómo te llamas? Manu, ¿no? Manu, y el canal Mochizoku. ¿Y qué tal? ¿Qué aventura tienes pensada lograr? A ver si entro en Marruecos y a ver hasta dónde llega la moto. Y yo, claro. Ahora, la moto está para el fin del mundo. No lo dudo eso. Esta moto va hasta el fin del mundo y más allá, la tienes bien preparada, ¿eh? Pues ya sabéis, si lo veis por las carreteras, dale el toque por los pueblos de esta España profunda. Ostras, tío. ¿De dónde eres? Cántabro, ¿no? Yo vengo de Cantabria, del punto más al norte, y a ver si cruzo España. Sí, hombre, yo creo que sí. Echándole aceite en la gasolina. ¿Cuántos kilómetros te hace con el depósito? ¿Lo has probado? 160. El día, la etapa del día. Está bien. Aquí lleva la rueda de repuesto, el equipamiento a tope. Lona por si llueve, tienda de campaña lleva. Un toldo, un tar. Está bien, un cacho toldo, si ahora viene buen tiempo. Pasa que yo no sé si por Marruecos, cuando te van a poner allí en Marruecos, vas a ser el rey. Y luego allí ya en la India, en África, madre mía, ¿Dónde hay que firmar? ¿dónde hay que firmar? Claro, y aquí la tienes conectada a algún sitio la placa. O tienes aquí Ahora está sin... ¿No llevas una batería? Sí, eso sí, tengo batería, pero ahora está sin enchufar ni nada. Joder, tío, madre mía, hasta el fin del mundo y más allá. Ya sabéis, seguirlo ahí en las redes sociales hasta donde llega, lo vamos a seguir a ver. Hasta que el cuerpo no aguanta la moto. Sí, hombre, teniendo a velocidad punta va hasta el fin del mundo. Sí, poco a poco se llega. Sí, el mundo se conquistó andando y a caballo. Pues madre mía. Pues ya veréis, autóctono, la que se va a liar con la Suzuki. Por esos puntos de Dios. Y en el barco la tienes que pasar, en el ferry. Así es, sí. Ya, cuando tengan aquellos del barco, cuando estés en el barco, mandanos un vídeo. Sí. Si te han dejado entrar y cruzar la frontera, luego todas esas Áfricas profundas, todos esos países ancestrales. Y se pone a 100, marca 100. Ahí. Marca, eso sí. No, hombre, va bien. Nada, pues lleva por aquí 2 días en Torre, que vino a vernos y ya se va de aquí toda la ruta de la Plata para abajo, hasta el mar. Para el sur. ¿Dónde tienes pensado coger el ferry, el barco? En Tarifa, a ver. En Tarifa. Buena zona en Tarifa. Bueno, pues espero que se te dé bien y ya nos iremos viendo por las redes sociales, tío. Gracias. Y que tengas suerte. Ya sabéis, patrocinarlo a alguno de estas marcas que vendéis aceite y gasolina. Que esto es una aventura, pero una aventura de verdad, ¿eh? Con la Suzuki de 75, ¿eh? ¿No? 75. 75 centímetros cúbicos. ¿Cuántos años tiene? Pues 30. 30 años y ahora es cuando está la mejor edad para trabajar, con 30 años. Cuando mejor trabaja, ya ha estado más. Las cosas viejas son las que valen. Di que sí, los viejos son los que trabajan, no ven los jóvenes con los que trabajan. ¿Y esa cámara para qué la llevas? ¿Como flotador? Para guardar como una alforja de... Ah, claro, es impermeable. Claro, impermeable 100%. Lo tienes todo equipado, tío. Venga, autóctono, nos vemos. Bueno, hasta luego.